chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la clase de hoy, en el marco de esta unidad que estamos hablando del amor y la afectividad, vamos a hablar puntualmente del tema llamado los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Este tema es presentado por un escritor estadounidense llamado Gary Chapman, ¿sí? Un consejero matrimonial que presenta este tema de los 5 lenguajes del amor y lo aplica. Esta teoría la aplica desde distintos vínculos. ¿Sí? Tiene muchos libros escritos, ¿sí? Uno de ellos es este que se llama Los 5 lenguajes del amor, en el cual habla de los 5 lenguajes del amor en el matrimonio, pero también tiene otros libros en los cuales habla, por ejemplo, uno que se llama Los 5 lenguajes del amor para los solteros, otro que se llama Los 5 lenguajes del amor en los niños, otro que se llama Los 5 lenguajes del amor en los jóvenes, ¿sí? Es decir, que esta teoría que hoy vamos a ver general, de los 5 lenguajes, vamos a verla cómo es posible aplicarla a todos los vínculos. Él la fue abordando de una manera específica en cada vínculo. Chapman dice que todos tenemos distintos lenguajes del amor. Y para explicar este tema, primero lo que hace es hacer una analogía con los distintos lenguajes, es decir, con los distintos idiomas que conocemos. Si nosotros pensamos, todos nosotros nacimos en el seno de una familia, de una cultura, y adoptamos una lengua, un idioma como nuestra lengua materna o nuestra lengua primaria, ¿sí? En este caso nosotros nacimos en Argentina, podríamos decir, y nuestro idioma es el castellano, nuestra lengua primaria. Después, a lo largo de la vida, podemos ir aprendiendo otros idiomas que serían nuestras lenguas secundarias, como si aprendemos inglés, francés, italiano o el idioma que sea, ¿sí? Y siempre el idioma en el que nos vamos a sentir más cómodos es en ese lenguaje que es nuestro lenguaje primario, que es el lenguaje que ya conocemos. Seguramente si se pasara, por ejemplo, que viajamos a otro país en el cual tenemos que hablar otro idioma, el cual nos va a demandar un esfuerzo aprender, ¿sí? Si de pronto nos encontrásemos con alguien que habla exactamente nuestro mismo idioma, nos sentiríamos como mucho más cómodos porque encontraríamos a alguien con el cual poder expresarnos en los mismos términos. Si yo quiero hablar con alguien que habla otro idioma, por ejemplo, si yo quisiera hablar con alguien que habla chino y yo no sé chino y esa persona tampoco sabe castellano, y se me va a hacer un poco difícil, es decir, seguramente podré más o menos hacerme entender a través de señas, de gestos o de miradas, pero el lenguaje, es decir, lo que voy a poder expresar va a ser muy limitado, no voy a poder expresar la profundidad que expresa a través de un lenguaje, de un idioma, ¿sí? Entonces nos dice Chapman que de la misma manera, si yo intento hablar con alguien que habla otro idioma distinto al mío, y no sé su idioma y él no sabe el mío, no me voy a poder comprender, de la misma manera, dice, las personas hablamos distintos lenguajes del amor y muchas veces sucede que en los vínculos no nos entendemos o no nos comprendemos no porque falte amor, es decir, no porque no amemos al otro o el otro no nos ame, sino porque no estamos sabiendo comunicar nuestro amor de una manera efectiva, es decir, de una manera en la cual el otro se sienta verdaderamente amado. Dice Chapman que no basta simplemente con ser sinceros, es decir, con que uno diga, bueno, pero yo realmente creo que le estoy demostrando al otro que lo quiero, aunque el otro no lo entienda, sino que realmente tenemos que hacer ese esfuerzo por entender el lenguaje del otro. De la misma manera que si yo viajase a otro país, tendría que aprender el idioma de ese país para poder manejarme, ¿sí? De la misma manera, si yo quiero que la persona que yo amo se sienta amada, tengo que esforzarme por aprender su lenguaje si es que ese lenguaje es distinto al mío. Dice Chapman que la necesidad de sentirnos amados es una de las principales necesidades emocionales de la persona humana, ¿sí? En su libro, citando la frase de un psiquiatra que él una vez escuchó, dice Chapman: dentro de cada niño hay un tanque emocional a la espera de que lo llenen de amor. Cuando un niño se siente amado de verdad, se desarrollará con normalidad, pero cuando el tanque de amor está vacío, el niño se comportará mal. Gran parte del mal comportamiento de los niños se debe a los anhelos de un tanque de amor vacío. Y dice Chapman que cuando escuchó esta expresión del tanque del amor, del tanque emocional del amor, le pareció una expresión muy linda, y él dice que así como los niños tienen esta necesidad de sentirse amados y necesitan que ese tanque esté lleno, ¿sí? De la misma manera, en todas nuestras etapas de la vida, niñez, adolescencia, adultez, básicamente desde que existimos, tenemos esa necesidad de ser amados y tenemos ese tanque emocional del amor que necesitamos que esté lleno, ¿sí? Entonces, de la misma manera que si yo me quedo sin nafta en el auto, ¿sí? Me va a traer problemas, no voy a poder seguir adelante, dice Chapman, me va a traer problemas, obviamente en otro nivel y mucho más profundos y dolorosos, el no sentirme amado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir viendo cada uno de esos 5 lenguajes del amor y ver qué implica cada uno. El primer lenguaje del cual vamos a hablar se llama palabras de afirmación.
Este lenguaje consiste en aprender a poder decir cosas positivas acerca del otro, es decir, aprender a que a través del lenguaje yo le pueda expresar al otro que lo valoro, que lo quiero, ¿sí? No se trata de adular, ¿sí? Sino que este tipo de palabras pueden ser distintas. Por ejemplo, dice Chapman, tenemos lo que se llaman las palabras de ánimo o aliento, mediante las cuales lo que buscamos es animar a una persona, brindarle seguridad, es decir, por ejemplo, frente a una situación, decirle, yo creo en vos, yo tengo confianza, yo sé que vos vas a poder, yo sé que sos capaz de hacer esto, ¿sí? Animarlo, despertarle que sienta confianza en sí mismo, ¿sí? Que se sienta valioso. Otro tipo es, por ejemplo, las palabras bondadosas, que es el poder comunicar amor, expresar amor a través de las palabras, ¿sí? Poder decirle algo bueno al otro, como por ejemplo, sos muy valioso, sos una buena persona, te destacás en tal cosa. Repito, no para adular, sino para transmitir amor a través de eso, ¿sí? También dice Chapman, podemos hablar de las palabras humildes, que las palabras humildes serían cuando yo puedo pedirle algo al otro, que pedir no es lo mismo que demandar o reclamar. No sé si se acuerdan que en la primera clase, que fue la única clase que tuvimos presencial, habíamos leído un texto de Juan Pablo Berra que hablaba de la escucha como un bien escaso. Y en ese texto el autor planteaba la diferencia entre plantear algo como una necesidad y reclamarlo. Es decir, no es lo mismo si yo a alguien le digo, mira, la verdad para mí sería importante que me prestes más atención, o me gustaría que en este momento compartamos un momento, ¿sí? Y que me escuches, a que si yo ya ves, vos nunca me escuchás, siempre lo mismo, siempre tenés mi actitud, nunca vas a cambiar. Es decir, no es lo mismo si yo planteo algo desde una necesidad, ¿sí? Desde un pedido, que eso serían las palabras humildes, a que si yo lo hago desde el reclamo, la otra persona no lo va a recibir de la misma forma. Además, en este lenguaje es importante, dice Chapman, aplicar la empatía, es decir, poder ponerme en el lugar del otro, tratar de entenderlo, ver el mundo desde su perspectiva, ¿sí? Y también es importante no solo las palabras, sino el modo en el que las decimos, ¿sí? Es decir, el tono de voz, la manera en la cual comunico, ¿sí? Entonces, es importante, quizás alguno de ustedes está escuchando esto y dice, bueno, me doy cuenta que mi lenguaje son las palabras, ¿sí? Quizás a uno escucha esto y dice, no, nada que ver, mi lenguaje no son las palabras, pero es importante que tratemos de pensar, dice Chapman, entre las personas que queremos, ver si yo con alguien que yo quiero mucho tiene este lenguaje y bueno, ver cómo puedo hacer para transmitírselo. Por ejemplo, vieron que hay personas que dicen, bueno, vos ya sabes que te quiero, no necesitas que te lo diga porque yo te quiero y vos lo sabes, ¿sí? Pero quizás una persona para la que este es su lenguaje, va a ser súper importante que le recuerden que la quieren, ¿sí? No porque sea pesado, sino porque esa es la manera en la que se siente amado, ¿sí? Entonces, dice Chapman, es súper importante que recordemos que las palabras son importantes, ¿sí? Aun si este no es nuestro lenguaje del amor, recordar que las palabras son importantes y que tienen un peso y que también tienen un peso la forma en la que las decimos, ¿sí? Y que si yo digo un insulto o algo hiriente, a cualquier persona es algo que le dolería, pero aún más le va a doler y de manera más profunda a alguien para el cual su lenguaje primario es las palabras de afirmación. El segundo lenguaje del cual vamos a hablar se llama tiempo de calidad. ¿En qué consiste este lenguaje? Consiste en prestarle toda mi atención, dedicarle todo mi tiempo a una persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo en el vínculo, en ese momento en que estoy con esa persona, tengo mi atención enfocada, es decir, estoy realmente presente a ese momento. No se trata de que el otro me esté pidiendo una especie de narcisismo, egoísmo, de yo soy el centro del mundo y quiero que me prestes atención, no es eso, sino que en ese momento que se está compartiendo, la persona necesita que el otro le esté realmente prestando atención, que esté presente a ese momento, que no esté haciendo otra cosa. Muchas veces, dice Chapman, yo puedo estar al lado de alguien, ¿sí? Estar junto a alguien, pero no estar compartiendo nada, ¿sí? Y no estar prestándole atención y no estar teniendo una conexión profunda, porque podemos estar y estar cada uno con el celular o que el otro me esté hablando y yo estoy viendo la tele, ¿sí? Y ahí no estoy realmente prestándole atención, ¿sí? Es decir, entonces estar junto a alguien no implica realmente estar presente. Una de las formas de expresar este lenguaje es lo que Chapman llama la conversación de calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aprender a charlar con el otro, aprender a conversar de verdad. Y así como en las palabras de afirmación decíamos, nos centramos en lo que decimos, acá nos centramos en lo que escuchamos, ¿sí? Es ese momento en que le brindamos atención al otro, lo escuchamos sin interrumpirlo, sin juzgarlo, nos interesamos realmente por lo que le pasa, tratamos de comprenderlo, de escucharlo, que se sienta valorado, que se sienta contenido, brindándole toda nuestra atención y estando realmente presentes en ese momento, sin estar haciendo otra cosa. Obviamente que esto sería una conversación, ¿sí? Un diálogo, no un monólogo, ¿sí?
pero esto implica, ¿sí? Prestar atención sería que haya un contacto visual, ¿sí? Estar realmente escuchando al otro, haciendo el esfuerzo por aprender a escuchar realmente y recién después de que escuché en profundidad, poder desde mi profundidad responderle al otro, ¿sí? Tomándome en serio lo que le está pasando sin juzgarlo. Otra forma, ¿sí? De hablar este lenguaje, dice Chapman, es lo que se llaman las actividades de calidad. ¿Qué sería? Compartir ese tiempo juntos de calidad haciendo algo distinto, haciendo otra cosa, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que nos sentemos a charlar, ¿sí? Sino que puede ser, por ejemplo, no sé, salir a andar en bici juntos, salir a correr, compartir un paseo, ir a un parque, ir al cine, no sé, alguna salida, algo, ¿sí? Un tiempo en el cual esto podemos aplicarlo a cualquier vínculo, ¿no? Puede ser en una relación romántica, como puede ser un vínculo entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos, entre amigos, ¿sí? De compartir un momento, ¿sí? En el cual, como decía, todo eso circunstancial es una excusa, digamos, eso, para pasar tiempo juntos, un tiempo de calidad en el que realmente compartimos. Generalmente los vínculos, los reclamos que hacemos, tienden a manifestar el lenguaje que necesitamos y que no está siendo satisfecho. Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que reclamase que no se siente escuchada, que no se siente comprendida, ¿sí? Que no se pasa tiempo con ella, que no se le presta atención, es probable que este sea entonces su lenguaje. En este caso, si este no es nuestro propio lenguaje y si es el lenguaje de alguien a quien amamos, podríamos pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para compartir tiempo con esa persona y que esa persona se sienta realmente valorada, ¿sí? Al margen de todo esto que hablamos de prestar atención y de conversar y estar realmente atento y estar presente en esa situación, se puede pensar, bueno, con tal persona en concreto, qué tipo de experiencia, de momento, de calidad esa persona valoraría, ¿sí? Sería un tiempo en el cual disfrutaría y atesoraría, así como un momento valioso. El tercer lenguaje del cual vamos a hablar es el lenguaje de los regalos. ¿Qué serían los regalos? Dice Chapman. Un símbolo del amor, una expresión del amor, un símbolo visual del amor. Es decir, tenemos que hablar acá que no es que los regalos nos estemos refiriendo a algo que pase por el materialismo o por el dinero o por lo costoso, ¿sí? No es que, bueno, uno dice, la persona que su lenguaje son los regalos es una persona materialista, ¿sí? Que le gusta acumular cosas. No es eso, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que expresa un regalo? Un regalo expresa que alguien pensó en vos, ¿sí? Es decir, si alguien me regala algo, ¿sí? Eso implica que esa persona se detuvo a pensar en mí y que invirtió un tiempo y a veces dinero también en mí, ¿sí? Entonces yo al ver eso digo, realmente pensó en mí, se acordó en mí y eso es lo que la persona se siente amada, ¿sí? Entonces, como decíamos, no necesariamente los regalos hay que comprarlos, también los regalos pueden hacerse, ¿sí? O encontrarse. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un regalo no necesariamente tiene que ser algo que yo voy y le compro a alguien, ¿sí? Sino que puede ser, por ejemplo, hacer una manualidad o hacer una tarjeta o cortar una flor y regalarla a la persona, ¿sí? Es decir, son gestos, son expresiones que la persona para cuyo lenguaje primario es el regalo, ¿sí? Va a significar un montón. Quizás para alguien que su lenguaje no es los regalos le parezca como decir, la verdad no sé, yo no hago regalos, no le presto atención, no me importa, me parece una pavada, ¿sí? Que puede ser que para alguien para el que no es el lenguaje sienta eso, pero es por ahí de tener a pensarse en cómo lo vive la persona para cuyo lenguaje sí es importante y es su lenguaje primario, el lenguaje de los regalos. El cuarto lenguaje del cual vamos a hablar se llama actos de servicio. ¿En qué consiste este lenguaje? En expresar amor a través de gestos concretos y acciones concretas de servicio hacia el otro. ¿Qué quiere decir? Ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Y ayudarlo en algo que necesite. Por ejemplo, este tipo de personas que tienen este lenguaje van a valorar muchísimo más, ¿sí? Que si están súper estresados con un montón de cosas, alguien venga y les dé una mano, por ejemplo, si te dice, deja que yo te ayudo, yo saco a pasear el perro, o yo te ayudo a lavar el auto, o yo corto el pasto, o deja que yo lavo los platos, o yo pongo la mesa, o no sé, yo te cocino esto, ¿sí? Va a valorar muchísimo más eso y esa va a ser la manera en la cual se va a sentir amada que si alguien le dice, por ejemplo, te amo o si le regala algo. Hacer estos actos de servicio no quiere decir que la persona que habla este lenguaje espera que los demás sean sus servidores o que sean sus esclavos o que les hagan las cosas, no. Sino quiere decir que la persona se siente amada en ese gesto de servicio. Es decir, así como en el de regalos, la persona un regalo la remite a que pensaron en ella, ¿sí? Que la tuvieron presente y de esa forma se siente amada. En este lenguaje
la persona sí siente amada en el hecho de que el otro se tomó el tiempo de hacer algo para ayudarlo, ¿sí? Un acto de servicio que a él lo aliviaría, ¿sí? Que haría que su día fuera más tranquilo, lo vive de esa forma, ¿sí? Entonces, si supongamos que este no es nuestro lenguaje, podemos tratar de pensar, si detectamos en una persona que queremos mucho, ¿sí? Que amamos, si detectamos que este es su lenguaje, podemos pensar, bueno, ¿qué gesto de servicio puedo tener hacia esta persona que la va a ayudar a que se sienta amada por mí? ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, bueno, no sé, le preparo el desayuno, ¿sí? O cocino algo para esa persona, ¿sí? O le ayudo a organizar algo, ¿sí? Lo que fuera. Entonces, hay mil formas de ser creativos en todos estos lenguajes y de pensar concretamente, bueno, a esta persona, ¿cómo puedo hacer para transmitirle amor en este lenguaje que es su lenguaje? Finalmente, el quinto lenguaje del cual vamos a hablar es el llamado toque físico o contacto físico, es decir, es la manera de expresar, comunicar amor emocional a través del contacto físico, que puede ser un abrazo, un beso, una caricia, ¿sí? Una palmadita, un apretón de manos, ¿sí? Entonces, hay personas, todos debemos conocer, quizás algunos de nosotros seamos una de esas personas, que vemos que su manera de expresar es quizás no dicen mucho o no son de decir que quieren o por ahí no son de hacer regalos o que no son de brindar por ahí tanto el tiempo de calidad o que no son de hacer actos de servicio, pero que son de su manera de expresar amor es abrazando, por ejemplo, ¿sí? Entonces quizás alguien cuyo lenguaje primario no sea el toque físico, vieron que hay personas que no les gusta que las abracen, ¿sí? Pero yo puedo pensar, bueno, si de pronto mi lenguaje primario no es abrazar, ¿sí? Es decir, eso no quiere decir, paréntesis, que nunca abracemos, ¿sí? Es decir, dice Chapman, todos en los momentos de crisis tendemos casi instintivamente a abrazarnos, ¿sí? Es decir, mismo puede pasar que una persona, por ejemplo, su lenguaje primario sean los actos de servicio, pero va a haber un momento, según las circunstancias, en que va a querer un abrazo. Y eso no quiere decir que la persona haya cambiado su lenguaje primario, ¿sí? El lenguaje primario quiere decir que es el lenguaje que más tendemos a hablar, ¿sí? Pero en otros momentos yo puedo expresar otro lenguaje, ¿sí? Pero ahora, volviendo a eso que decíamos, si yo, por ejemplo, no es mi lenguaje primario el toque físico, ¿sí? Pero alguien a quien yo amo muchísimo, por ejemplo, mi mamá, supónganse que mi mamá o mi papá o mi hermano o un amigo que es mi mejor amigo, su lenguaje yo vea que él se siente amado abrazando porque tiende a abrazar, y bueno, voy a hacer el esfuerzo, ¿sí? Pero pensando en el otro, pensando en que el otro se sienta amado, ¿sí? Recuerden lo que habíamos hablado en esa charla TED que vimos de Caviglia, que hablaba del amor como atención a lo real. Es decir, yo tengo que prestar atención a la realidad y ver quién es el otro, ¿sí? ¿Quién es? Conocerlo, tratar de entenderlo. Y si yo lo conozco y trato de entenderlo, puedo darme cuenta cómo la otra persona necesita sentirse amada. Es decir, tengo que quizás salir de esa idea de que, bueno, yo estoy expresando amor a mi manera y tratar de pensar cómo el otro necesita sentirse amado, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que al otro le llegue ese mensaje de amor? El toque físico, dice Chapman, puede fomentar, alimentar una relación o puede destruirla también, ¿sí? A través del contacto físico yo puedo transmitir amor como puedo transmitir odio, así como puedo transmitir amor a través de un abrazo, puedo transmitir odio a través de una cachetada o de un golpe, ¿sí? Dice Chapman que, por ejemplo, una cachetada es algo que es doloroso para cualquier niño, pero va a ser aún más profundamente doloroso para un niño cuyo lenguaje primario es el toque físico. Todos estos lenguajes que vimos, ¿sí? Dice Chapman, es importante que todos conozcamos todos los lenguajes, ¿sí? Que aprendamos por un lado cuál es nuestro lenguaje, ¿sí? Para saber cómo necesitamos nosotros sentirnos amados y también aprender cuáles son los lenguajes del otro, ¿sí? Es decir, si yo empiezo a prestar atención a las personas que amo, ¿sí? Y empiezo a mirar todas estas cosas que hablábamos, puedo darme cuenta, podré ir dándome cuenta, ¿sí? Prestando atención y decir, bueno, mira, tal me parece que su lenguaje es actos de servicio, por tal y tal cosa. Tal me parece que su lenguaje son las palabras, ¿sí? Entonces es importante, se llaman, hacer el esfuerzo por aprender esos lenguajes y para poder hablarlos pensando en el otro, pensando que el otro se sienta amado. Como hemos hablado en esta unidad en algunos textos, hablando del amor de benevolencia, ¿sí? El pensar en el bien del otro, ¿sí? Para terminar, les voy a dejar en la misma publicación de Edmodo, en la cual les dejo este video, un test que hizo Chapman para que cada uno pueda detectar cuál es su lenguaje del amor, ¿sí? Entonces me parece que es una herramienta que puede ser útil para cada uno para conocerse a sí mismo y también estaría bueno el que tenga ganas siquiera
pasarle ese test, no sé, se lo pueden compartir a su familia, a sus amigos, ¿sí? Quizás sería interesante en este momento en cuarentena, en que quizás estamos pasando bastante tiempo con nuestras familias, aprovechar para conocer un poquito más a las personas con las que vivimos todos los días, con las que compartimos cada día, y también podríamos compartirlo con nuestros amigos, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, espero que estén muy bien y que tengan una buena semana.